Un eclipse de luna surge de una sombra de la Tierra, pero es una afirmación que no está realmente comprobada. Esto se puede escuchar algo extraño, pero vamos a ver el porqué, desde la perspectiva terraplanista. Durante la luna llena, se puede ver cómo todo el disco brilla intensamente, un efecto que desde una superficie esférica es imposible. Si la superficie de la luna fuera opaca y terrosa, en lugar de pulida como un espejo, podría verse simplemente iluminada como una pared, o como la cara de una roca arenisca distante, pero no podría brillar intensamente desde todas las partes como la luna lo hace. Vamos a ver 4 factores importantes para saber la verdadera topografía o forma de la luna. El factor de conformación. Una sombra siempre se moverá naturalmente por diferentes tipos de superficie. La sombra siempre tomará la forma que tenga la superficie o el área, revelando la verdadera forma de un objeto. Esto nunca pasa en la superficie de la luna durante un eclipse. El factor de difusión de sombra. En una esfera, la sombra es más difusa alrededor de la orilla. Es más nítida o definida en la porción que sobresale de la esfera. Esto es porque entre más cercana esté la sombra de la fuente de luz, más definidas serán sus orillas, y entre más lejana esté la fuente de luz de la sombra en la superficie, más larga o difusa se volverá. La sombra no solo sube y baja, se estira, se dobla con la superficie y se hace más nítida o difusa. Con estos 2 factores se puede saber la topografía o forma real de la luna. Pero también el siguiente factor es muy importante. El factor de onda sinusoide o sombra en forma de S. La luna se supone que es una esfera. La sombra que se proyecta en ella también debe tomar las características de una esfera. Este factor crítico no aparece nunca en los eclipses de luna. La sombra en S se provoca cuando un objeto redondo, esférico o curvado pasa sobre una superficie esférica. Mientras la sombra se mueve sobre la esfera, ésta se va adaptando alrededor de su curva. La sombra tomará el contorno esférico y seguirá siempre las orillas cercanas debido a la perspectiva. La sombra tomará la forma hasta que alcance el punto más alto. Mientras la sombra pasa el punto medio, se empieza a doblar de una manera curvada. Cuando una sombra se mueve a través de una esfera 3D, el centro o la parte cercana de la esfera para el observador es la más delgada. Entre más grande sea la esfera, más se notará el ángulo de su curvatura. Al final, siempre se verá la curvatura. Cuando nosotros vemos cualquier eclipse lunar, no se ve esa curvatura, ni estiramiento, ni cambio en la nitidez de la sombra. De hecho, en cada eclipse de luna, se ve como si hubiera un disco moviéndose a través de otro disco plano, como se ve en esta imagen. Mientras la sombra circular pasa sobre la luna, mantiene su forma circular todo el trayecto sin modificar su forma. No se estira, no se distorsiona, no se ve la S, ni se hace más nítida. Estos factores son suficientes para ver que la luna no es esférica. Pero falta un factor más para darnos cuenta de los alrededores de la luna, y ese es el factor de luz reflejada. Un reflector no se enfría cuando le da luz y calor. La luz reflejada debe ser del mismo color y propiedades que las del origen. Solo debe variar la intensidad o la cantidad. En la luna no pasa esto. Refleja de forma diferente y su luz no tiene calor. Al contrario, su luz se enfría. Se han hecho mediciones de temperatura que lo comprueban. Entre más cercano está otro objeto de una esfera, la luz que esté reflejando aparecerá. Durante un eclipse, nos dicen que la luna está reflejando la luz de la Tierra. Pero, ¿la Tierra refleja luz a la luna? Si eso fuera cierto, entonces no existiría la fase de luna nueva, que es cuando la luna no se ve y desaparece. Si la luna estuviera en la oscuridad total, entonces debería ser iluminada por la Tierra, porque es cuando supuestamente está más cerca. Pero eso claro que no sucede. Entonces, las observaciones y experimentos llevan a la conclusión de que la luna brilla con luz propia. No es un reflector de la luz del sol, sino absolutamente autoluminosa.